alabamos a Dios y damos gracias a Dios por su vida en esta noche. Y gracias por estar una vez más en la casa de Dios para buscar más de su conocimiento, de su palabra, interactuar con Él y aprender. Y en esta noche podemos recordar nuestro gran lema de este año, en busca de una vida de santidad. Y a través de estos meses hemos venido tocando puntos importantes, donde nuestra vida como hijos de Dios deben dejarse moldear para que Dios pueda ir quitando aquellas cosas de nuestro viejo hombre para poder parecernos más a Él. Y el primer domingo tocamos esa parte, ¿verdad? Dejar que Dios moldeara nuestra vida para caminar en esa santidad, quitar aquello que realmente no le agrada a Él. Como dije, no es fácil, es un proceso, a veces es duro y nos cuesta aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Igualmente hablamos de que Él es esa vid verdadera, de permanecer en Él, en esa verdad, de buscar ese continuo alimento de parte de Dios para nutrirnos de tal manera que nuestra vida pueda ser edificada y glorifique a Dios, de tratar de permitir de que Él moldee ese carácter en nosotros, ese carácter cristocéntrico que nosotros como sus hijos debemos tener hoy, mañana y siempre. Y en esta noche quería compartir de un personaje que nos va a enseñar mucho en cuanto a su vida, al desafío que Dios le presenta. Es Gedeón. Gedeón, un hombre de fe, que en su momento, ¿verdad?, a pesar de lo que se estaba viviendo, Dios lo llamó y lo llevó a que él pudiera ser esa persona que, por su fe, libertara a una nación que estaba oprimida y su casa también fuera liberada de algunas otras cosas. Y ese texto va a estar en Josué 6. Yo le invito para que usted abra su Biblia allí. Y yo voy a leer el texto lema, base, pero después vamos a ver para poder comprender más sobre ello. Y dice Jueces, capítulo 6, versículo 25 y 27. Dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y para poder comprender lo que está aconteciendo en esos versículos, vamos a conocer de la historia de Gedeón, desde el principio, desde ese llamado que Dios le hizo. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué motivo, verdad, Dios le indica lo que debía hacer para que desde su casa comenzara una vida de santidad, una transformación? Desde su casa iba a ser la imagen que Dios quería para proyectar a una nación que estaba confundida. Vamos a ver el video que nos muestra parte de esa historia de Gedeón. Gedeón fue un juez de Israel que dirigió la liberación de su pueblo de la opresión de los madianitas. La historia de Gedeón se recuerda mejor por el episodio en el que derrotó a un gran ejército, con solo 300 hombres de su lado. El nombre Gedeón significa leñador. También se le llama en la Biblia con el nombre de Jerobaal, que significa que Baal pelee contra él. Posteriormente, el nombre Jerobaal fue cambiado en el texto bíblico a Jerubset, ya que el nombre Baal se volvió detestable entre los israelitas. Jerubset significa algo así como que los vergonzosos peleen contra él. Gedeón era hijo de Joás, del clan de Abiezer, y pertenecía a la tribu de Manasés. Gedeón vivió en una época en que el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, practicando la adoración del dios pagano Baal. Los israelitas no se preocupaban por las cosas del Señor. Con el tiempo se convirtieron en presa fácil para los madianitas, un pueblo beduino que dominaba esa zona central de Palestina. Constantemente, los hebreos fueron saqueados por los madianitas, quienes les quitaron el ganado y las cosechas.
Como resultado, los judíos se empobrecieron cada vez más y comenzaron a vivir escondidos en las montañas y en cuevas. Sintiendo el peso de la opresión, el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor por su liberación. Fue en este contexto histórico que el ángel del Señor se apareció a Gedeón mientras trillaba su trigo en un lagar, para esconderse de los madianitas. Se cree que Gedeón tenía unos 30 años en ese momento. El ángel del Señor le encargó a Gedeón que dirigiera el ejército de Israel que derrotaría a los madianitas, pero él no se creía capaz de esa tarea. Afirmó ser el más pequeño de su familia y pertenecía al clan menos importante de su tribu. Entonces el ángel del Señor confirmó el llamado de Gedeón haciendo que el fuego consumiera milagrosamente la ofrenda que había preparado para el Señor. Lo primero que Dios le ordenó a Gedeón fue que destruyera el altar de Baal que pertenecía a su padre. También debía derribar el ídolo de acera y construir un altar al Señor sobre el montículo. Gedeón hizo todo esto de noche, porque tenía miedo de su familia y de la gente del pueblo. Por la mañana los hombres de la ciudad vieron que el altar de Baal estaba destruido. Llegaron a la conclusión de que Gedeón era el responsable y que debía morir. Fue entonces cuando Joás su padre se puso de pie ante esos hombres y dijo que si Baal fuera realmente un dios se habría defendido cuando su altar fue destruido. Fue por este episodio que Gedeón fue llamado Jerubbaal. Bien, es parte de la historia de la vida de Gedeón, de lo que estaba aconteciendo en el llamado que Dios le hizo. Y si apreciamos la vida del pueblo de Israel, vemos allí los efectos del pecado. Porque cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de su enseñanza, era aterrador. Había opresión, había angustia, devastación, miedo, dolor. Son algunos efectos del pecado. Se olvidaron del Señor. Y realmente no solamente ese efecto los llevó a una ruina, a un padecimiento, sino lo más grave, una muerte espiritual también. Pero en este ejemplo bíblico podemos aprender cuál debe ser nuestra actitud frente a cualquier pecado que se encuentre en nuestra casa. Era la idolatría que mantenía al pueblo de Israel en un estado de pobreza. El que ellos estuvieran conquistando esas tierras y habitando en ellas, Dios le había advertido que no se contaminaran, ni adoptaran las costumbres de ellos. Sin embargo, vemos en esta historia y lo que vamos a aprender, de que ellos no le hicieron caso a Dios y sus vidas vinieron a ser esclavizadas por los midianitas, lo que lo llevó a una pobreza material y una pobreza espiritual. Y cuando vivimos realmente nosotros en obediencia a Dios, dando testimonio de nuestra fe, eso va a contagiar a las personas que pueden estar a nuestro alrededor. Si mi conducta, mi fe en Dios, es luz allí en su hogar, donde usted se encuentre, muchos de ellos van a comenzar a hablar de su buen testimonio. Muchos de ellos van a empezar a decir cómo es su actitud, cómo es su vida como cristiano. Y ese testimonio va a permitir de que otros conozcan de Dios. Nuestra influencia, sea buena o sea mala, tiene un efecto en la vida de las personas que nos rodean. Por eso nuestro tema de esta noche, la santidad comienza por casa, basada en Jueces. Y nuestro primer punto dice de la siguiente manera: la santidad comienza por casa cuando clamamos a Dios. Y el verso 6 y el 7, si usted mantiene su Biblia allí abierta, dice: de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Midian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los midianitas, dice más adelante, Dios envió a los profetas. ¿Cuál era la causa de la pobreza, de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel? Simplemente que desobedecieron a Dios. Y tuvieron que humillarse delante de Él, rogarle para que Dios le escuchara. Podemos apreciar el efecto dominante del pecado en nuestras vidas. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor
Y durante 7 años, dice la palabra, entregó a todo el pueblo de Israel en manos de los medianitas. Estuvieron allí aprisionados. Y lo primero que podemos aprender de este capítulo es que el pecado de los israelitas trajo consecuencias a toda una nación. Y en ese capítulo 6 comienza diciendo, Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Eso significa que ellos se apartaron de la obediencia de los mandamientos de Dios. Se apartaron de esa vida de oración que debían rendirle a su Dios. Ellos se apartaron del camino de santidad, de rectitud, de obediencia que debían ellos tener siempre en cuenta. Y Dios hizo grandes maravillas al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, ellos se olvidaron de todo aquello e hicieron lo malo delante de Dios. Y vemos que muchas veces ellos no solamente hicieron lo malo, sino que adoptaron todas las costumbres. Sus hijos se casaron con hijas de ese pueblo, sus hijos también con esa nación pagana, y el Dios, nuestro Dios que es santo, no va a tolerar esa actitud de pecado. Pero ¿qué aconteció? Ellos tuvieron que reaccionar. Al verse en ese estado de pobreza, de dolor, de sufrimiento, aclamaron a Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios para que nos ayude. Sabemos de que muchas veces como cristianos nos cuesta vivir en esa obediencia a Dios. Cuando nos alejamos del Señor como cristianos, las viejas costumbres nos hacen esclavos y también nos empobrecen. Y si realmente quieres que en tu casa exista un cambio, tú debes hoy a comenzar a clamar a Dios. Para que Él te guíe, para que Él te dirija, para que Él te muestre su voluntad. La santidad comienza desde la casa. Y yo te preguntaría, por esas adversidades que muchas veces hay en un hogar, malas actitudes, malas relaciones entre familiares, padre e hijos, primos, esas malas acciones son pecado delante de Dios. Y eso lleva a ruina a un hogar. Ellos fueron entregados en manos de los medianitas, sus enemigos despiadados. Y Dios tiene que enseñarles una lección muy dolorosa. La devastación provocada por ellos fue tan fuerte que ellos tuvieron que huir y correr a las montañas para hacer sus casas, para poder habitar allí. Yo te preguntaría, ¿cuántos de nuestros hogares están destruidos por la idolatría y por el pecado? Yo quiero que reflexionemos en esta noche. ¿Cuántos hogares vienen a la ruina y a la pobreza porque hay idolatría en la casa? Hay pecado en la casa. ¿Sabes que el pecado tiene un efecto sobre un individuo, sobre las personas que lo rodean? Bien sea en la casa de Dios, si hay, va a contagiar a la iglesia. Si en el hogar hay personas que están haciendo lo contrario a lo que Dios demanda, va a haber problemas, dificultad, angustia, dolor. Porque Dios, que es santo, desde la casa está llamando a aquellos cristianos que decidieron comprometerse a seguir a Jesucristo, que caminen en santidad, que caminen en obediencia. Y Gedeón nos muestra que lamentablemente el pueblo de Israel, a pesar de lo que Dios estaba haciendo y hizo por ellos continuaban haciendo lo malo. Escuchamos de Dios. Sabemos de las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero muchas veces continuamos haciendo lo malo, idolatrando aquello que no le agrada a Dios. Muchas personas simplemente ignoran esta verdad y les cuesta venir a humillarse y reconocer que su hogar, su casa, depende de Dios. En que tu hogar haya paz, en que tu hogar haya armonía, en que haya santidad, depende de la vida de oración y clamor que tú tengas delante de Dios, rogándole para que cambie aquellas cosas que no le agradan. ¿Cómo podemos evitar que el pecado destruya nuestras vidas? No solamente clamando, como hizo el pueblo de Israel cuando estaba en angustia.
El verso 10 dice lo siguiente. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Muchas veces clamamos a Dios, pero no tomamos las decisiones correctas, porque tememos a lo que la familia puede decir, a que los familiares puedan hablar. ¿A quién prefieres obedecer tú? ¿A un Dios poderoso que te da la vida, te ha prometido grandes cosas, o hacerle caso a un humano por temor a que el que dirán? La única manera de que en tu hogar, en tu casa haya santidad, es obedecer a Dios. Y si queremos que la santidad llegue a nuestro hogar, debemos obedecer a Dios. Si queremos que nuestro hogar sea restaurado, debemos clamar a Dios. La transformación de tu vida, la santidad de tu vida, la restauración de tu vida comienza en tu hogar. En la iglesia hay maestros, ministros, líderes, pastores que pueden instruir al pueblo de Dios en el caminar de obediencia diaria. Pero en la casa es donde yo ejecuto lo que estoy aprendiendo de parte de Dios. Es en mi hogar donde yo puedo enseñarle a mis hijos principios y valores. Es en mi hogar donde el esposo y la esposa saben tratarse conforme a lo que Dios dice en la palabra. Si en la casa comienza esa santidad, la sociedad va a ver esa luz en ese hogar. Una nación va a poder cambiar, porque todos sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y si hay familias que están caminando a espaldas de Dios, familias destruidas, sociedad destruida, iglesias destruidas. Si queremos como iglesia caminar hacia vida de santidad, una iglesia solidificada en obediencia a Dios, creciendo en principios y valores, debe comenzar en el hogar. Desde allí comienza esa santidad a evidenciarse en la vida. En la iglesia todos nos vemos, nos reímos, nos saludamos, todo bien, pero ¿qué en el hogar? ¿Qué hay allá en las cuatro paredes? ¿Cómo está tu ambiente hoy en tu casa? ¿Hay paz? ¿Hay unidad? ¿Hay armonía en tu casa? Son preguntas para reflexionar. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está realmente Dios obrando en tu hogar? Vemos de que ellos en su angustia y en su desesperación clamaron a Dios. Pero no solo eso, sino que en su corazón hubo una actitud de venir a buscar a su Dios. En su corazón nació la inquietud y el deseo de acercarse a Dios. No por un momento, sino que se dieron cuenta que su hogar y su vida, su nación, dependía de Dios. Vamos a ver un video de un mimo que habla de esa familia que comienza bien, todo alegre, todo sencillo, se unen. Pero cuando entra el enemigo y comienza a derribar los hogares, comienza la destrucción. Y solamente Dios puede traer la unidad a la familia. Vamos a ver este video de mimos.
de obedecer a Dios y buscar esa santidad, comienza el caos, comienzan las dificultades, los problemas con los hijos queriendo suicidarse o tomando una vía de escape con el alcohol, las drogas. El caos comienza a imperar en la casa cuando realmente les damos la espalda a Dios. Nuestro segundo punto dice que la santidad comienza por casa, cuando mi corazón está dispuesto. Cuando hay corazones dispuestos, que han entendido el llamado que Dios le ha hecho al hombre, a la mujer, a los hijos, a vivir en obediencia, comienza una transformación en ese hogar que glorifica a Dios. Sus vecinos son testimonio de lo que acontece allí. Y si usted se da cuenta en el verso 12, dice la palabra de Dios, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y podemos apreciar que cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Medián, el Señor contestó su oración. El ángel del Señor se apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo. Sé valiente, esfuérzate. La oración siempre, mi hermano, tendrá un impacto en nuestras vidas. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en medio de su angustia, de su desesperación, pudieron clamar al Señor y el Señor acudió a su ayuda. Sabía de que estaban siendo abusados por los medianitas. Ellos oraron a Dios y en consecuencias el Señor respondió. Les envió un profeta que al principio trajo esa palabra de esperanza, pero también ese profeta les recordó la historia, si usted ve los capítulos allí, de cómo ellos le habían dado la espalda a Dios. El profeta comienza, los sacó de la tierra de Egipto, hizo maravillas. Sin embargo, ustedes decidieron desobedecer a Dios. Y ese profeta no solamente les animó, sino que vemos que esa oración tuvo respuesta. Y cuando nosotros oramos, Dios escucha, abre sus oídos a nuestras necesidades. Y quiero decirle que la oración es la fuerza más poderosa que hay en este mundo. Cuando oramos, los oídos de Dios siempre van a estar atentos a nuestras necesidades. Dios hace maravillas cuando su pueblo ora. No sé cómo está tu hogar ahorita. No sé si hay caos. No sé si hay problema. No sé cómo está la vida de tus hijos. Pero el ángel se le apareció a Gedeón y le animó. Y Dios te quiere animar en esta noche para que tú puedas también clamar a ese Dios al cual servimos y predicamos. Para que realmente haya esa unidad en tu hogar, esa santidad donde cada uno de nosotros va a glorificar a Dios. Siempre Dios te va a decir, esfuérzate y sé valiente. Si tu hogar es un caos hoy en día, por las consecuencias del pecado, tú debes esforzarte y ser valiente, obedecer a Dios, aunque cueste. Si deseas que tu casa sea un hogar de paz, de santidad, debes estar dispuesto a asumir el desafío de obedecer hoy a Dios. Obedecerle y cambiar aquellos hábitos, aquellas conductas que no le agradan a Él. Hay tíos que no le hablan a sobrinas, sobrinas que no le hablan a tíos, hermanos que no le hablan a hermanos, hijos que no le hablan a padres. Hay un caos. Dios no está obrando allí. Por eso hay que clamar delante de Dios. Si queremos realmente que Dios nos escuche, debemos tener un corazón dispuesto a que Dios realmente transforme nuestras vidas, nuestro hogar, para que pueda haber un cambio, una restauración y una transformación y una vida de santidad en cada hogar de cada familia que se congregue en esta iglesia. Te preguntaría, ¿sabes que solo la oración puede traer remedio a la maldición del pecado en nuestras vidas y en nuestra casa? No va a ser un gobierno, no va a ser tu economía, no va a ser nada de lo que el hombre pueda hacer que va a llevar la paz a tu hogar. Lo único que lo puede hacer es Jesucristo. Pero si tú decides
en tu corazón obedecer a Dios y vivir en santidad, Él obrará ese cambio. Dios siempre va a estar mirando la actitud de aquella persona que ora. Porque muchas veces podemos orar y pedir para nuestros deleites. Simplemente para nosotros, egoístamente. Pero Dios mira la actitud de un corazón humilde, sencillo, que quiere que su hogar sea restaurado, que quiere que su hogar camine en santidad. Dios va a responder a ese corazón que viene con una actitud realmente de reconocer quién es su Dios, que depende realmente de Él. Esa es la fuerza que puede poner fin al caos que puede estar viviendo tu hogar, a esa destrucción que está haciendo el pecado, a esa miseria en la cual Él te está llevando. Solamente la actitud de un corazón humillado delante de Dios a través de la oración va a cambiar. La oración puede restaurar a una vida. Sin embargo, hay muchos cristianos que aún no han descubierto el poder ni el valor que tiene la oración para sus vidas. Han descuidado su llamado a su círculo de oración, a buscar de Él. Puede ser que en su hogar tenga momentos de oración, pero muchos han descuidado esa vida de oración. Cuando mi corazón está dispuesto a buscar y obedecer a Dios, Dios enviará a sus ángeles para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Y debemos tener un corazón siempre dispuesto para Dios, para que podamos ser liberados de la corrupción del pecado. El verso 14 nos dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvaré a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Pero si usted sigue el 15, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Dios solo necesita que uno solo en la familia le crea. Gedeón se menospreció. Yo soy el menor. Somos una familia pobre. No podemos hacer las cosas. Yo voy contigo. Yo estaré contigo. Y si hay uno, aunque sea en el hogar, dispuesto a obedecer a Dios y clama a su Dios, Dios le dice, yo estoy contigo. Van a haber cambios en tu vida. ¿Cuántos hábitos en tu casa debes cambiar hoy que tú conoces? Dios te dice, yo estoy contigo. Debes tomar la iniciativa. Debes esforzarte a hacerlo. ¿Estás dispuesto hoy a hacer los cambios necesarios en tu casa? Yo estoy contigo, dice Jehová. Yo voy a hacer que tú cambies aquello que no me agrada. ¿Estás dispuesto a que tu casa sea un lugar de santidad para Dios? Dios te dice hoy, mi querido hermano, yo estoy contigo. Se trata de la disposición de tu corazón de obedecer a Dios. Gedeón pudo estar en problemas y en dificultades, temeroso, con una baja autoestima. Sin embargo, Dios le dijo, yo voy a estar contigo, Gedeón. Esfuérzate, sé valiente y te voy a tomar para que traigas paz a esta nación y para que traigas también en tu casa. Uno solo de la familia que esté dispuesto a obedecer a Dios, ese hogar va a ser un hogar que santifique y glorifique a Dios. Esfuérzate y sé valiente, toma la actitud correcta y dispón en tu corazón hoy obedecer a Dios. Solo la obediencia traerá libertad, traerá santidad a tu hogar. Y si tenemos hogares que viven de acuerdo a lo que Dios establece en santidad, tendremos una iglesia caminando en santidad. Tenemos una sociedad caminando diferente, una nación diferente. Vamos a ver este video, que son muchas de las reacciones que ocurren en los hogares, aunque está Dios, no le tomamos en cuenta. Veamos el video. La raíz del problema de un país en decadencia se encuentra en la familia. Y situaciones como estas las vemos día a día.
Tengo una esposa que me engaña, un hijo en la delincuencia. No encuentro una razón por la cual quiera vivir. ¿Será que he venido a este mundo para sufrir? No encuentro un empleo fijo, en nada puedo surgir. Lo que soy, lo soy, este es el único camino. Creer en Dios porque Él nunca ha estado conmigo. Pienso en cada momento, viviendo este sufrimiento, recordando el mal momento que Él nos dejó con lamento. Te agradecería porque tengo una familia, pero todo es mentira. Acabaste con mis días. Prometí adorarte, glorificarte y honrarte, y a cambio con problemas sola me dejaste. Sigo vacía con este lastre en mi vida que solo abusa de mí sin importar lo que sentía. Un hijo delincuente, ya no sé qué hacer con él, y mi amante me dejó por culpa de otra mujer. De Dios no quiero saber, puras mentiras, manipulaciones que controlan y dañan tu vida, pura hipocresía demuestran. Porque vienen a decirme que me aman y entre ustedes se detestan. Quizás ustedes se sienten identificados con esta familia, y yo también, porque he tenido que soportar malas experiencias, pero la diferencia está en vivir con esperanza. Todos nos equivocamos porque somos humanos, pero si nos perdonamos demostraremos que somos hermanos. Y en cuanto a los problemas, siempre los tendremos presentes, pero la diferencia la haces tú con tu actitud. A un país no se le critica, se le construye con amor. Seamos agradecidos con la vida. Y si queremos que nuestra sociedad y nuestro país cambie, si en verdad queremos encontrar la luz, empecemos por casa buscando a Jesús. Yo quiero que usted y yo podamos reflexionar en esta noche. Hablarle con el corazón. Nuestra iglesia desea caminar en santidad e impactar a este barrio de Cruz de la Esperanza. Pero la diferencia la debemos hacer nosotros. No podemos amoldarnos al mundo. El pueblo de Israel se amoldó a los amorreos, a los medianitas. Y Dios los entregó. Fue doloroso ese momento porque ellos vivieron en destrucción, en pobreza, en humillación continua. No hicieron la diferencia teniendo un Dios tan grande. Y va a haber el caos en la sociedad, pero Dios quiere levantar familias que caminen en santidad para poder llevar luz a aquellos rincones que no tienen esperanza. Sin embargo, está en nosotros tomar una sabia decisión. El pueblo no solo clamó a Dios, sino que dispuso en su corazón una actitud de obedecer a Dios. Por eso nuestro tercer punto dice, la santidad comienza por casa cuando obedecemos a Dios. Y si usted va al texto del verso 25 al 27, donde Gedeón comenzó a hacer lo que muchos de nosotros necesitamos hoy hacer. Que aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas que están ocurriendo en nuestro hogar. Hay un efecto multiplicador cuando una persona está totalmente comprometida y dedicada a Dios. Aquí está Gedeón, un muchacho igual que nosotros, inseguro, dudoso y con baja autoestima, pero finalmente el Señor pudo usarlo para convertirse en un buen líder y traer paz a la tierra, traer paz a su nación. Dios le da la orden a Gedeón que derribe todo altar que no glorifica su nombre, comenzando por su propia casa. Por eso la santidad comienza desde la casa. Solo tú que conoces a ese Dios vas a llevar paz a tu casa y santidad cuando comiences a derribar aquellos altares que no glorifican a Dios. Y vemos la historia de Gedeón, lo que acontecía en el pueblo de Israel.
la pobreza, el sufrimiento. Y en la casa de su padre había altares. Estaba Baal, donde ellos lo adoraron. Y simplemente Dios les dijo, derriba eso. Quite la cera. Y Dios comenzó a responder. ¿Cuáles serán esos altares que debemos derribar en nuestros hogares? Desde que conoces a Jesucristo, ¿cuáles son aquellos altares que hay en tu casa que debes derribar? Si usted va al al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19-21, podemos ver algunos altares que están aún en nuestra vida que debemos derribar. Porque si usted entiende que Dios está moldeando su vida para que usted camine en santidad, si usted entiende de que usted está adherido a la vid verdadera que se llama Jesucristo, para que produzca frutos de cambio, de arrepentimiento, si usted entiende todo lo que Dios está haciendo en su vida, debe comenzar una transformación en su vida que va a impactar a su hogar. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son altares que deben ir siendo derribados. ¿Hay adulterio en tu casa? ¿Hay fornicación? ¿Hay inmundicia? ¿Hay ira? ¿Hay contienda entre la familia? ¿Hay enemistad? ¿Hay pleito? Como dije al principio, podemos encontrar tíos, primos, sobrinos, abuelos que no se hablan, que no se tratan. Entonces, ¿qué es lo que Dios está moldeando en tu corazón? Esos altares hay que derribarlos. Hay que cambiar. Que realmente cuando llegue cualquier visitante a tu hogar, se vea que hay una armonía y una paz y una santidad que glorifique a Dios. Pero ¿qué diferencia va a haber entonces entre la casa de tu vecino que no conoce a Dios y la casa tuya, si aún hay ira, hay enojo, hay contienda, hay enemistad, hay todo aquello que es de la vieja naturaleza pecaminosa? Esos altares, mis queridos hermanos, deben ser derribados. Si como iglesia queremos caminar a esa vida de santidad e impactar a Cruz de la Esperanza, la santidad comienza desde mi casa, de lo que Dios está haciendo en mi corazón, de lo que yo estoy transmitiendo a mis hijos, porque se multiplica mi enseñanza. En la iglesia, jajaja, jiji, todo bien. Pero en el hogar, ¿qué hay? Uno como pastor, cuando pise una casa y un ministro puede darse cuenta si realmente la familia ha derribado esos altares, si se tratan, si hay armonía. Porque muchas veces uno puede ver, hola, bendición, bendición, pero no hay paz y armonía allí. Ese altar debe ser derribado. También en Colosenses, capítulo 3, 5, 9, dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Son altares que hay que derribar. Hay mentira en tu hogar. Se miente, el esposo le miente a la esposa le miente al esposo. Los hijos le mienten a los padres. Los hermanos entre hermanos se mienten. Tíos y familiares se mienten. Hay malicia en tu corazón hacia tu familia. Los ves morir de hambre, pero no te importa. No me hables de santidad cuando tú no estás viviendo como Dios te está demandando en obediencia. Hay que derribar esos altares
para que comience esa santidad a ser testimonio en Cruz de la Esperanza. También vemos en los 10 mandamientos una gran palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta mañana presente la familia de Mario Lisa, contábamos ese testimonio de que cuando llegaron a los pies de Cristo, Mario tenía en un rincón la cruz de Motupe, ¿sí? Allí estaba su Virgen, el Dios de los milagros, su estampita, su Virgen, él la tenía allí. Y Carmen, su esposa, cuando pudo entender esa verdad, una noche sacó todos aquellos santos y los destruyó. Dejó de tomar. No ha sido fácil su caminar porque Satanás sabe que están buscando a Dios, pero hizo lo que Gedeón, Dios le ordenó. ¿Y cuántos de nosotros se nos ha dicho que debemos derribar esos altares? Vamos a bautizar a los niños con agua de socorro. Esa costumbre tiene que ser derribada. El que yo esté viviendo donde estén consumiendo alcohol, esa costumbre tiene que ser derribada. El que yo hable mal de mi hermano y destruya mi propia sangre, eso tiene que ser derribado. Tengo años conociendo a Dios, pero sigo como conviviente. Eso tiene que ser derribado. Yo quiero hablarle a usted sinceramente para que reflexione. Porque la iglesia está llamada a ser testimonio de lo que Dios está haciendo en el corazón de cada creyente que está aquí. Y a veces es fuerte. Es verdad. Nos acostumbramos. No porque mi mamá lo hacía así. Eso tiene que ser derribado. Si usted es una nueva familia en Cristo, debe comenzar a caminar en esa obediencia y santidad diferente a las costumbres paganas de su cultura. Tiene que haber una diferencia. ¿Y cuántos de nosotros tenemos aún vírgenes o personas que están cerca de nosotros en nuestro hogar? No, yo estoy viviendo allí, pero no importa que vendan licores o que hagan fiestas o tolemas. Me gustó la actitud de una joven, de una discípula, anoche, viendo uno de los temas. Pastor, me están invitando a una fiesta. ¿Debo ir o no debo ir? Esa costumbre ella la cortó anoche. No voy. Esos altares son los que Dios demanda que tú y yo comencemos a derribar. No va a haber una sociedad diferente a menos que derribemos esos altares. No va a haber un barrio que vea una iglesia aquí en Luz a menos que los mismos que se congregan en sus hogares sean diferentes. Esa ira que tengo hacia mi familia debe ser derribada. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se llevan? Gedeón derribó esos altares y comenzó por casa. Y lo más fuerte fue de que cuando vinieron la nación a querer matar a Gedeón, el padre salió en defensa y le dijo, bueno, si ese Dios Baal es tan fuerte, tan grande, ¿por qué no se defendió? Si tus dioses, la cruz de Motupe, el Dios de los milagros, todos esos que se adoran, son tan grandes, ¿por qué no te sacan de la angustia que estás viviendo hoy en día? Esos altares hay que derribarlos. Esas costumbres de sentirnos igual que ellos, tenemos que aprender a derribarlos. Todo eso es producto de la carne, de querer complacer a mi carne y nuestra vieja naturaleza, pero que deben ser derribados hoy por ti. Si deseamos que la santidad llegue a cada casa, debe comenzar a derribar hoy esos altares en obediencia a Dios. Y tenemos armas poderosas, nosotros como cristianos, para derribarlo. Todo lo que no glorifica a Dios debe ser derribado en tu casa. Por eso digo, todo lo que no glorifica a Dios, porque está también la actitud de nuestros corazones. Si hay ira hacia mi familia, hacia mi hermano, si hay discordia, debe ser derribado. Eso no glorifica a Dios. ¿Cómo se tratan? Su misericordia son nuevas cada mañana. Su bondad es infinita. Su gracia sobrenatural siempre está con nosotros. Su amor no tiene límites. Si usted y yo nos disponemos a obedecer como Gedeón, podemos hacer una lista de aquello que no glorifica a Dios. De esos altares que están impidiendo que mis hijos conozcan de Dios
o que mi relación con mi pareja o con mi relación con mi familia no está glorificando a Dios, y comenzar a pedirle a Dios, clamarle, Señor, quita ese orgullo de mí, quita ese altar. Si me gusta tener una cruz de motupe o echarle agua bendita a mi casa, qué sé yo, tantas cosas, debo derribar esa cultura y decirle, Señor, ayúdame a vivir en santidad y en obediencia a ti. Dios llama a un pueblo a caminar en santidad. Dice 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La santidad comienza en casa. ¿Derribando qué? Todos aquellos argumentos que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Derribando todo aquello que es contrario a la santidad. Derribando todo aquello que es contrario a la obediencia. Y Dios te ha dado esa fortaleza, porque Dios te dice, yo estoy contigo. Yo voy a caminar contigo. Yo estoy a tu lado. Entonces debemos llevar cautivo todo pensamiento. Que si en el pasado se hacía, ahora que estoy en Cristo soy una nueva criatura y no debo hacerlo. Que si los inconversos los practican, yo soy una nueva criatura, yo no debo vivir igual que ellos. Yo debo caminar en esa santidad. Que si aquellos inconversos no se perdona el tío, la tía, la prima o el sobrino, yo debo aprender a pedir perdón porque Dios está moldeando mi corazón y a vivir en santidad en mi hogar y en mi familia. En conclusión, Gedeón fue un líder de fe que liberó al pueblo de Israel bajo el yugo de los medianitas. Dios lo usó de una manera sorprendente y ahora en día Dios quiere levantar guerreros que están aquí, guerreros verdaderos como Gedeón, para liberar los hogares de Cruz de la Esperanza que se encuentran hundidos en el pecado. Y Dios en la actualidad quiere realmente darnos la victoria sobre nuestros enemigos, utilizándonos como lo hizo con Gedeón. Gedeón puso en orden toda la vida de su familia. ¿Tú estás dispuesto a poner en orden la vida de tu familia, tu hogar? ¿Tú estás dispuesto a decir, Señor, heme aquí, tú vas conmigo, vamos a poner orden en mi casa? Y es muy sencillo. Y mientras pensaba, hay una joven que está ahorita en España. Me acuerdo cuando ella vino con su ministro y dijo, mi esposo sigue tomando. Le puse las maletas y las cosas fuera de la casa, que vaya a casa de su mamá. Gente como Gedeón, valientes y esforzados, que no acepten ese tipo de altar, que puedan derribarlo. Yo soy cristiana, soy una nueva criatura, en mi hogar se vive en santidad y en obediencia a Dios. ¿No quieres? Lo siento, el que está conmigo es mayor que el que está contigo. Así comienza la santidad en cada hogar. Te preguntaría, ¿por qué Dios utiliza los tiempos difíciles para llevar nuestra atención? ¿Estás prestando atención a lo que Dios quiere que cambies en tu casa? Dios nos motiva con su presencia, como lo hizo con Gedeón. Esfuérzate y sé valiente. Te pregunto, ¿hay cosas en tu vida, en tu hogar, que debes derribar para que Dios pueda moverse con poder en tu vida? Dios es paciente con nuestros procesos de fe. El éxito de nuestra casa está determinado por el poder de Dios y no por el nuestro. ¿Confiarás en Dios hoy con tu vida? ¿Confiarás en Dios hoy con tus hijos? ¿Con tus finanzas? ¿Con tus decisiones? ¿Con tu esposo o con tu esposa? La santidad comienza por casa. ¿Estás dispuesto hoy realmente a obedecer a Dios como Gedeón y comenzar a cambiar y derribar aquellos altares? Es lamentable escuchar todavía creyentes que pueden ir hacia un brujo, que si te bañas con el cuy
o el huevo, no sé tantas cosas que hay en la cultura. Eso debe ser derribado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar en lo que Dios nos está diciendo en esta noche. ¿Cuántas son las cosas que usted debe derribar hoy en su hogar para caminar en santidad? La santidad comienza por casa, cuando clamamos a Dios. La santidad comienza por casa, cuando mi corazón está dispuesto. La santidad comienza por casa, cuando obedecemos a Dios. ¿Cuáles son esos altares que tú tienes que derribar hoy en tu casa? ¿Cuáles son esas costumbres de la cultura que tú tienes que derribar hoy en tu casa? Yo le invito a que medite ahí en oración mientras escuchamos este canto.